Buenas noches a todos los participantes del Congreso Virtual Internacional del Posgrado de Informática. Permítanme presentarme, soy el licenciado Robert Marcelo Chávez Durán, el cual les va a exponer el siguiente trabajo denominado Modelo de Calificación de Datos Difusos para Data Warehousing Financiero. Como una breve introducción, vamos a hacer referencia a que este trabajo expone un problema de ambigüedad en los datos financieros. Aquí hay un problema en que en los datos financieros de todas las empresas, sean tanto públicas, privadas, al momento de presentar su información y exponerla, ¿no? Cada empresa lo hace a su criterio propio. Ahorita vamos a plantear de forma más precisa el problema. Pero a esta ambigüedad se pretende dar una solución a través de un modelo de calificación de datos difusos. También vamos ya a ver a qué se refiere ese término de calificación. ¿Cuál es el objetivo o por qué se pretende calificar? Para poder consolidar un montón de cuentas contables de diferentes empresas. Y toda esta información va a estar en un data warehouse, con el fin de realizar cierto análisis y diagnóstico financiero. Ya por consiguiente, para poder tener reportes, indicadores, KPIs, todo lo que se refiere a ello, para poder tomar una decisión de forma más precisa y también más eficiente. Y estos reportes o estos indicadores pueden ser de forma individual, o sea, por cada empresa, o de forma estratificada, que quiere decir que se puede hacer diferentes tipos de reportes y filtros, ¿no? Agrupar y ver cierto tipo de análisis. Muy bien, ahora sí vayamos al problema. Como les decía, hay una ambigüedad al momento de presentar los estados financieros. Como les muestro en la presentación, podemos tener diferentes tipos de exposición de diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, una empresa para querer exponer esta cuenta, que tal vez para muchos es familiar, o lo han visto en algún lado, lo denominan caja, ¿no? Que quiere decir más o menos el efectivo, la disponibilidad, cuánto se tiene en esa cuenta para disponer. Otros lo pueden llamar efectivo, como ahí lo puse, o también lo pueden poner disponibilidades, u cualquier otro término que la empresa así lo vea conveniente, ¿no? Y pasa con muchas otras diferentes cuentas. Por ejemplo, también la parte de obligaciones, ahí tenemos las cuentas por cobrar, ¿no? Otras empresas solamente lo llaman clientes, porque son con los únicos que tienen esas obligaciones, ¿no? Exigibles, y como les digo, otros pueden llamar el mismo término obligaciones, ¿no? Se puede ver una diferente variación de términos lingüísticos a las cuales uno va apropiando, pero quiere darle ese significado, ¿no? ¿A qué se refiere esa cuenta contable? Pasa lo mismo con sueldos, ¿no? Sueldos, salarios, lo pueden llamar ambos, sueldos y salarios, y puede ser incluso un poco más variado, ¿no? Otros lo pueden separar en diferentes categorías. Muy bien, vamos a ir analizando, tengo unos ejemplos más adelante, los cuales se va a poder visualizar cómo lo van renombrando algunas empresas. Muy bien, en cuentas del estado de resultados, porque esas las que les expuse al principio son cuentas de balance general. En este trabajo vamos a analizar lo que son los dos estados financieros más primordiales y los que son más requeridos, muy bien, que es el balance general y el estado de resultados. En el estado de resultados, bueno, ahí ponemos también, otros le llaman ventas, otros lo llaman ingresos, pero todos tienen el mismo significado. ¿Bien? Y ahí podremos ver algunos otros ejemplos más. Muy bien, continuamos. Entonces, ahí, como les digo, hay un problema de difusidad en el dato como término lingüístico. Va a usar una semántica acorde al contexto y percepción del usuario, ¿no? Ese mismo término o ese mismo problema en algunas bibliografías ya lo tuvo, ¿no? Un doctor, que es Leonid Tineo, en uno de sus trabajos del 2009, ¿no? Ya había este tipo de problema, ¿no? Entonces, en esta gráfica estoy exponiendo más o menos cuál es la dispersión de todas esas cuentas contables con sus diferentes montos. ¿Bien? Por un lado podemos tener la dimensión de empresas,
por otro lado la dimensión de las cuentas contables y por otro lado las gestiones, ¿no? La convergencia de estos puntos, o la intersección, va a ser el monto monetario. Va a haber un valor monetario, el cual debería estar homogéneo. Pero como vemos en la gráfica, está disperso por todo lado, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Algunos le ponen cajas, sueldos, no sabemos en la parte, en la dimensión de cuentas contables, en qué lugar va a figurar. Por eso lo puse de una manera un poco desordenada y aleatoria, porque no se sabe. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, seguiremos con la formulación del problema. Es que mediante qué modelo puedo calificar datos difusos para el armado de cubos relacionales de datos financieros de todas las empresas públicas con el fin de optimizar tiempos de ejecución en la elaboración de reportes e informes a través de una herramienta informática. Muy bien, para mi presente trabajo, entonces, y para ver también la diversidad de empresas, logré tomar lo que son los estados financieros de las empresas públicas. Uno, porque esa información está disponible en muchos de los casos, y en otros que yo tuve el contacto para obtener esta información, ¿no? ¿Cuál es el fin? Como les digo, ¿con qué modelo yo puedo calificar todas las cuentas contables para poder obtener cubos relacionales como estos? Si logro obtener estos cubos relacionales, entonces voy a lograr poder hacer mis indicadores, mis reportes, y voy a poder hacer consultas a nivel de base de datos donde de forma más precisa voy a lograr obtener el dato deseado. Muy bien, entonces ya no está desordenado, ¿no? Como vemos acá, deberíamos tenerlo de esa forma. Bueno, entonces les presento el modelo. Este es un concepto ya matemático. Agarré bastante a lo que es la matemática lógica y difusa. Entonces tenemos ciertas preposiciones. Como ahí dice, la cuenta honorarios del plan de cuentas de una empresa se aproxima a describir la cuenta que identifica de forma general a sueldos y salarios. Ese es un ejemplo, ¿no? La cuenta honorarios. Podríamos hacer variar este término, ¿no? La cuenta sueldos, nomás podríamos decir, del plan de cuentas de una empresa se aproxima a describir la cuenta que identifica de forma general a sueldos y salarios, porque esa cuenta también describe de forma general, por decirles, a una cuenta que se va a llamar sueldos y salarios, ¿ya? Este sueldos y salarios, que lo estoy representando con F, ese va a ser uno de mis calificadores. Muy bien. Donde B es una variable que toma valores B del conjunto universal de cuentas B. O sea, va a haber un montón de términos lingüísticos que van a hacer referencia a este universo que lo denomino el conjunto B. Muy bien, y F, como les decía, representa un predicado difuso. Es un conjunto difuso en B que representa un predicado difuso, tal como se indica en la definición de la posición incondicional no calificada, ¿no? Esos términos vienen de una bibliografía más elaborada de Daniel Reina, donde propone los fundamentos de la matemática difusa. Perdón, me adelanté. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a tener una variación a esta proposición, donde ya tenemos de forma más precisa, donde vamos a tener una especie de función de B sub i, la cuenta de un plan de cuentas, de cualquiera. F va a ser el indicador general de la cuenta, y I va a ser el conjunto índice, que estará determinado por todas las posibles cuentas de un determinado conjunto de valores lingüísticos, ¿no? Es lo que les decía al principio, ¿no? Y siguiendo el formalismo de la matemática difusa, entonces logramos tener una especie de función donde tenga su diferente correspondencia. Haciendo aún más ejemplos, entonces podríamos tener los que les decía. Puede ser la cuenta sueldos, puede ser la cuenta salarios, puede ser la cuenta honorarios, puede ser la misma cuenta sueldos y salarios, pero todas van a hacer referencia al mismo calificador que se va a llamar sueldos y salarios. Si podemos ver ahí, sueldos y salarios, todas tienen que caer en ese término lingüístico que va a ser nuestro indicador, ¿bien? Entonces mi conjunto índice está formado por todos esos tipos de variaciones, ¿no? Y puede haber un montón más, ¿no? Otros le pueden llamar, en vez de honorarios, le pueden poner consultorías, porque también es parte de los pagos para hacer referencia a sueldos y salarios.
lo pueden subdividir en diferentes categorías, puede ver un montón de cuentas. Muy bien, siguiendo todo ese formalismo, tenemos de forma consecutiva, y según la teoría de acá, nos indica que dada una proposición difusa P, se puede modificar esta mediante un modificador lingüístico. Esta también está en la bibliografía de la matemática difusa, donde existen los modificadores lingüísticos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Una cuenta, como mostraba anteriormente, podemos ver si nos la presentación, voy a hacer, aplicando lo que dice la bibliografía, voy a modificar lingüísticamente ese término. A esa modificación le voy a llamar la acción del calificar esa cuenta. Y al final, siguiendo todo el formalismo, también vamos a tener que si una cuenta se asocia, esta calificación en este trabajo se lo hace por un experto, ¿sí? El que va a calificar va a ser un experto, entendido en la parte contable, ¿no? Entonces, se le apropia, se le califica si el modificador es fuerte, ¿no? Y si no se le apropia es porque el modificador es débil, ¿no? Muy bien, y al final tenemos esta función general en la cual es el producto de toda la investigación. Pero este es el formalismo matemático, pero lo vamos a ver en forma más práctica a lo que se refiere en este diferente ejemplo. ¿Bien? Vamos a tener estos tres tipos de casos muy probables. Entonces puede ser este el plan de cuenta con su monto, y esta va a ser la cuenta sueldos y salarios. Mi calificador se va a llamar sueldos y salarios. En esta parte está incluso en mayúsculas con guiones bajos, ¿no? Pero el calificador uno lo define, puedo hacerlo como sea. En el otro caso, en el primer caso vamos a ver que esta es una cuenta de movimiento. Directamente es el monto al cual, si podemos un poquito, tal vez los que tienen la parte contable, sería el resultado de la cuenta mayor. O sea, es la suma de todos los ingresos contra los egresos y el resultado cuando tenemos el saldo, ¿no? Entonces, ese sería el monto. Pero otros lo exponen de diferente forma. Entonces, ese calificador sueldos y salarios puede ser que sea una cuenta titular, como en este segundo caso. Lo tengo subrayado, sueldos y salarios, es una cuenta de titular, que igual tengo el mismo monto, para ejemplificar, de 130.000, pero que tiene sus cuentas de movimiento, las cuales son la sumatoria. El resultado de tener sueldo y salario es la sumatoria de todas las cuentas de movimiento, hijas, por así decirlo. Muy bien, por la otra sería la cuenta padre. Muy bien, a esas cuentas de titulares también se les puede calificar, ¿no? Muy bien, pero puede haber unos casos un poco más complejos donde la cuenta padre se llame gastos administrativos. Entonces, a esta cuenta gastos administrativos no le puedo calificar con la cuenta sueldos y salarios, con este calificador, porque solamente unas cuentas parciales van a hacer referencia a ese concepto que se quiere calificar, sueldos y salarios. Entonces, podemos hacer diferentes calificaciones a todas las cuentas que hagan referencia a ese concepto de sueldos y salarios, como acá, ¿no? Es una forma parcial, pero se le puede calificar. ¿Cuál es el objetivo? Al final vamos a poder sumar, puedo agarrar esto, cuando ya tenga en mis cubos relacionales y a nivel de ciertas consultas a SQL, y yo voy a poder hacer la sumatoria de este grupo de cuentas, y al final voy a tener los 130. En este lado voy a buscar la cuenta de titular, y voy a hacer referencia que tengo que sumar todas sus cuentas hijas, y al final igual voy a tener los 130.000 bolivianos, por así decirlo, agarrando como bolivianos la cuenta. Y en este va a ser directo, ¿no? Solamente agarro el saldo de la cuenta, igual voy a tener. Sea de cualquier empresa, voy a tener siempre el mismo calificador, ¿no? Y en este caso estoy hablando de una sola empresa. De todas las diferentes empresas, voy a tener el mismo calificador llamado sueldos y salarios. Y se podrán imaginar, si tengo de un montón de empresas que todas tienen el mismo calificador, voy a poder decir de un grupo de empresas, puedo decirle las empresas que están en el sector de hidrocarburos, cuánto gastan en sueldos y salarios. Entonces ya voy a poder determinar ese monto de forma general.
Muy bien, eso igual es parte del formalismo de mi modelo, donde la función puede tener más parámetros de entrada, ¿no? O sea, yo ya voy a sacar después de eso, voy a sacar una función, muy bien. Entonces va a tener diferentes variables de entrada, como lo estoy poniendo acá, A, B, C, y puede tener muchos más, pero va a ser una función para obtener el valor monetario de un calificador. ¿Qué les quiero decir? O sea, yo pongo el calificador sueldos y salarios, por decirles este es mi calificador, y debería obtener el monto. ¿En base a qué? Voy a tener el calificador, que va a ser mi parámetro A, ese calificador que les mencionaba. B puede ser un identificador de empresa, si quiero algo más preciso. De tal empresa, quiero tener cuánto, según este calificador, por ejemplo, se llama sueldos y salarios, cuánto es su valor monetario, ¿no? Y C, un identificador de gestión. Exacto, ¿no? No puedo obtener de todas las gestiones. Lo podría sumar, pero en este caso voy a obtener de una gestión, ¿no? Y así voy armando mi modelo en mi trabajo. Voy poniendo diferentes tipos de funciones, las cuales se facilita y se hace de forma más sencilla obtener los valores directamente. También voy a poder obtener modelos de ratios financieros. Hay ciertos ratios financieros en la parte contable donde podemos agarrar diferentes tipos de términos contables. En este caso mis calificadores van a ser esos términos contables, donde puedo tener ciertos datos financieros. Por ejemplo, aquí tengo un ratio de liquidez. Para hacer el ratio de liquidez voy a agarrar ciertas cuentas o calificadores a los cuales tengo que hacer una operación matemática con el activo disponible, más las inversiones temporarias, más el exigible. Eso lo sumo y lo divido por el pasivo corriente, ¿no? Ese va a ser una función y el cual voy a poder obtener mi ratio de liquidez. O sea, ya puedo ir armando funciones para obtener ratios. Y aquí lo estoy haciendo mediante una función genérica donde pongo R es el identificador del ratio financiero. O sea, si yo le pongo el ratio de liquidez, que va a ser esa variable R, que va a ser codificado, y el identificador de la empresa, y G el identificador de gestión, ¿no? O sea, puedo tener el ratio, ya no como el anterior, ¿no? Ahorita solamente era el valor de un calificador, pero en este caso ya va a ser el ratio de una empresa de una determinada gestión. Y al poner el ratio internamente, dentro de esa función, voy a agarrar los valores de las cuentas de los calificadores que van a intervenir y voy a obtener el resultado, ¿no? Es decir, voy a tener la parte, en esta función voy a agarrar esta otra función de forma interna, ¿no? Y así se facilita mucho la cuestión de obtener los ciertos valores. Muy bien, continuando con lo que es toda la exposición de la solución. Entonces, aquí entra la parte del data warehousing, ¿no? Porque en mi título menciona data warehousing, ¿no? Esto ya no es algo, ya no es secreto. Muchos se utilizan lo que son los ETLs. Es la forma de extraer cierta información de diferentes tipos de medios para construir el data warehousing. Hablando de referencia a las empresas públicas, como les decía un ejemplo, podríamos tener de sus ERPs, que son sus sistemas donde almacenan cierta información contable. Los sistemas contables, que son más directos a solamente recabar ese tipo de información, puede ser el SIGEP, un sistema de la administración pública, donde también se exponen los ciertos estados financieros. En otros casos, que tal vez empresas no tengan sistemas, pero sí lo reportan o lo tienen esto controlado en hojas de cálculo, puede ser. En otros casos pueden ser de documentos PDFs, hay lectores OCRs que nos puede ayudar a poder determinar o obtener ciertos datos, ¿no? Esta parte, como en la bibliografía dice, muchas formas pueden ser automáticas, pero a veces hay casos donde tenemos que hacerlo de forma manual, ¿no? No se puede tal vez todo, ¿no? Y ahí también nos ayudan los OCRs, porque a veces llegan impresos y mediante técnicas de OCR se puede capturar esos datos, pero a veces no te lo arma biencito, ¿no? Y esto se lo lleva a un Excel y hay que armarlo. Pero la intención es que después de tener el Excel, la plantilla para importarla, el sistema te puede ayudar ya a acomodar los datos en nuestro data warehousing financiero. Una vez que tengamos este data warehousing financiero, acá en este intermedio vamos a hacer todo lo que es la calificación de datos, ¿no? En esta parte vamos a calificar por el experto. Y de ahí ya vamos a poder tener análisis financiero, vamos a poder tener reportes,
vamos a poder hacer incluso lo que se llama el Business Intelligence, ¿no? Ya tenemos toda la información bien calificada. ¿Cuál va a ser el resultado de calificar? Les mostraba que teníamos dispersos por todos lados en forma lingüística las cuentas contables, pero al calificarlo lo vamos a tener de esta forma, ¿no? Como una especie de un cubo relacional, ¿no? Donde el activo tiene su propio carril, la cuenta de pasivo va a tener su propio carril, y ahí ya mediante consultas de SQL vamos a poder obtener datos bien precisos, ¿no? Y con la ayuda de mis funciones aún va a ser más eficiente el obtener estos datos. Y ahí también están las dimensiones de gestión, ya son más precisas, ya no es aleatoria, ¿no? Las empresas, y con eso obtenemos lo que son estos cubos, ¿no? Y podemos tener ciertas preposiciones, ¿no? Como les decía, puedo determinar ya, las empresas extractivas han logrado un incremento del X% de sus utilidades. Ya voy a poder obtener ese tipo de información. Las empresas productivas bajaron sus utilidades en los últimos 4 años. Puedo hacer una comparativa, como les decía, tengo por gestiones y puedo hacer, ¿no? Puedo ver las tendencias. Y en el sistema, este es el modelo, ¿no? Pero a la par se realizó la parte sistemática, ¿no? Entonces uno puede ver ya de forma gráfica cómo está la situación, ¿no? Podemos tener más o menos ya ciertos reportes gráficos. Sabemos muchos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Podemos determinar ciertos diseños para obtener ciertos gráficos de forma representativa. Por ejemplo, en este gráfico estoy poniendo el activo corriente más el activo no corriente, que serían las dos columnas de acá. Es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Los dos siempre tienen que estar igualando. Y ahí más o menos podemos ver cierto tipo de apreciación gráfica, ¿no? Los entendidos o los expertos que manejan esta parte, se les resulta más sencillo analizar de forma precisa estos datos. Podemos tener otro tipo de indicadores, les decía, por gestión, y poder medir las tendencias, ¿no? Cómo está yendo, cómo está bajando, está subiendo, en diferentes tipos de estratificaciones de empresas. Por ejemplo, aquí muestro las industriales, las de información y comunicaciones, extractivas, energía y gas, y hay mucho más, ¿no? Como es información un poco confidencial, no lo estoy exponiendo todos los datos, también lo he modificado para que no tengas relación, ¿no? con cierta información. Ahora, si quisiéramos analizar de una empresa en concreto, también se puede hacer, ¿no? Acá lo estoy borrando, el nombre de la empresa, para no difundir, pero ya podemos tener ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, ahí están los ratios que les decía, la razón circulante, razón de margen de seguridad, prueba ácida, razón inmediata de liquidez, y etcétera. Puedo mencionarles todos, ¿no? Y podemos ver en diferentes gestiones cómo están, ¿no? Algunos pueden mostrarte mediante semaforización, si están en buena condición. Puede haber algunas bajadas que ya requieren algún tipo de alerta, ¿no? Y algún tipo de acción ya para las empresas. Estos ya son gráficos en radar, que es lo mismo, pero ya mide las comparativas entre dos gestiones próximas, ¿no? Y ahí uno ya puede ver las tendencias. Muy bien, ese ya sería el resultado de aplicar, ¿no? Esta ya sería la cara bonita después de tener adentro toda esta calificación de datos difusos que representaba saltar de esto y llegar a esto. Muy bien, ese es el trabajo, indicarles que está funcionando, se está usando, está vigente actualmente. Pero en la discusión de mi artículo les digo que el modelo planteado e implementado abre las puertas a otros estudios que están ligados con la inteligencia artificial, debido a que con la aplicación de este modelo el sistema tendrá cierto aprendizaje, el cual ha sido coayudado por un experto humano. Es lo que les decía, ya tenemos una base el cual ha sido realizado por un experto humano. El siguiente paso sería automatizar esto. Nueva empresa que se quiera adicionar a todo este grupo de análisis de empresa ingresa y el experto tal vez ya no debería intervenir y calificar todas las cuentas contables, ¿no? O las que son necesarias para lograr cierta información, sino que el sistema mediante redes neuronales podría ya calificarlas, ¿no? Ya vemos que aquí hacer una red neuronal, ¿no? Si a todas las cuentas de caja, o mejor dicho, tal vez acá, a ver si podemos verla, a todas las cuentas de sueldos y salarios,
o los sueldos siempre se le ha calificado con sueldos y salarios. Entonces el sistema, mediante redes neuronales, ya lo va a calificar automáticamente, ¿no? O sea, ya habría esa red neuronal. Muy bien. Entonces, con eso concluyo mi exposición. Este artículo ha sido implementado, está en uso actualmente y puede ser aplicado a diferentes tipos, ¿no? Tal vez a las empresas privadas, tal vez a ciertos empresarios donde tiene diferentes tipos de empresas y quiere tener el dato sumado, por así decirlo, agrupado de todas sus empresas, ¿no? Si fuéramos a los impuestos igual podrían tener de forma más general para cierta área de investigación, tener estos tipos de indicadores, ¿no? Tal vez cómo está la industria textil, quisieran saber y podrían tener, ¿no? O cuántos de sueldos paga la industria textil, podría tener, ¿no? Cuánto de disponibilidad tiene, cuánto de deuda tiene, cuánto... O sea, aquí ya es muy amplio lo que se puede hacer, ¿no? Hay intenciones de querer tener un solo plan único de cuentas. Ahí ya no sería necesario esto, ¿no? Pero desde hace años atrás he intentado eso y no se logra, porque cada empresa tiene diferente forma de usar su información contable. Y hay sistemas contables que las empresas adquieren que ya tienen una determinada estructura, un cierto formato, o ya han empezado desde años atrás con un cierto formato y se resisten a cambiarlo, ¿no? Entonces, tal vez más adelante, o tal vez con alguna ley, se les obliga a todas las empresas a tener un uniforme sus planes de cuentas, ¿no? Hay intenciones. Estos mismos ejemplos ya lo he visto que ya lo están empleando también en impuestos, es tratar de hacer una homologación. Pero el término adecuado sería esto de calificar, ¿no? Por lo que se ha investigado y se ha visto en todas las bibliografías. Bueno, con eso concluyo y muchas gracias.